del Martirologio Romano en Guadalajara, México, San José Sánchez del Río, de 14 años, mártir que murió apuñalado, dando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe durante la Guerra Cristera. Falleció en 1928. Su fecha de beatificación fue el 20 de noviembre del 2005 por el Papa Benedicto XVI, como parte de un grupo formado por él y otros 8 mártires mexicanos. Su fecha de canonización fue el 16 de octubre del 2016 por su santidad el Papa Francisco. Aquí una breve biografía. Mártir con 14 años, así se resume la vida de José Luis Sánchez del Río, quien fue beatificado junto a otros 12 mártires por disposición del Papa Benedicto XVI. Nacido en Sahuayo, Michoacán, el 28 de marzo de 1913, hijo de Macario Sánchez y de María del Río, José Luis fue asesinado el 10 de febrero de 1928 durante la persecución religiosa de México por pertenecer a los cristeros, un grupo numeroso de católicos mexicanos levantados en contra la opresión del régimen de Plutarco Elías Calles. Un año antes de su martirio, José Luis se había unido a las fuerzas cristeras del general Prudencio Mendoza, enclavadas en el pueblo de Cotija, Michoacán. El martirio fue presenciado por 2 niños, uno de 7 años y el otro de 9 años, que después se convertirían en fundadores de congregaciones religiosas. Uno de ellos revela el papel decisivo que tendría para su vocación el testimonio de José Luis, de quien era amigo. Fue capturado por las fuerzas del gobierno, que quisieron dar a la población civil que apoyaba a los cristeros un castigo ejemplar. Recuerda el testigo, que entonces tenía 7 años. Le pidieron que renegara de su fe en Cristo, so pena de muerte. José no aceptó la apostasía. Su madre estaba traspasada por la pena y la angustia, pero animaba a su hijo, añade. Entonces le cortaron la piel de las plantas de los pies y le obligaron a caminar por el pueblo rumbo al cementerio, recuerdo. Él lloraba y gemía de dolor, pero no cedía. De vez en cuando se detenían y decían: si gritas, muera Cristo Rey, te perdonamos la vida. Di, muera Cristo Rey. Pero él respondía: viva Cristo Rey. Ya en el cementerio, antes de disparar sobre él, le pidieron por última vez si quería renegar de su fe. No lo hizo y lo mataron ahí mismo. Murió gritando, como muchos otros mártires mexicanos: ¡viva Cristo Rey! Estas son imágenes imborrables de mi memoria y de la memoria del pueblo mexicano, aunque no se hable muchas veces de ellas en la historia oficial, porque ciertamente en los libros de historia en las escuelas de México este pasaje lo han retirado. El otro testigo de los hechos fue el niño de 9 años, Enrique Amezcua Medina, fundador de la confraternidad sacerdotal de los operarios del Reino de Cristo, con casas de formación tanto en México como en España y presencia en varios países del mundo. En la biografía de la confraternidad que él mismo fundara, el padre Amezcua narra su encuentro, que siempre consideró providencial, con José Luis. Según comenta en ese testimonial, haberse cruzado con el niño mártir de Sahuayo, a quien le pidió seguirlo en su camino, pero que, viéndolo tan pequeño, le dijo: tú harás cosas que yo no podré llegar a hacer, determinó su entrada al sacerdocio. Más tarde, al Seminario de Formación de los Operarios en Salvatierra, Guanajuato, lo bautizó como Seminario de Cristo Rey y su internado se llamó José Luis, en honor a la memoria de este santo mexicano. Los restos mortales de José Luis descansan en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en su pueblo natal. San José Sánchez del Río ruega por nosotros.